Bienvenidos amigos, seguimos con los videos tutoriales sobre las vértebras cervicales, en este caso la segunda vértebra cervical o axis, complementando los videos que ya vimos de la misma vértebra. En este caso tenemos una vista posterior, ¿sí? Vamos a arrancar con la descripción. La segunda vértebra cervical o axis desde una vista posterior, aquí la tenemos esquematizada en la parte inferior izquierda, ¿sí? La visión que tendríamos, y aquí los ejes en el espacio, superior, inferior, derecho e izquierdo, ¿sí? Una vista posterior de la segunda vértebra cervical, y es importante diferenciarla del resto de las otras visiones que vimos, porque hay estructuras que pueden a lo mejor tener una distinta morfología según la proyección. Esto es importante sobre todo para cuando veamos estudios radiológicos. En primera instancia vamos desde posterior hacia anterior, tenemos este saliente óseo que se denomina apófisis espinosa, y aquí se ve muy bien cómo la parte superior tiende como a agudizarse hacia superior, ¿sí? Una forma de cresta, y hacia inferior una forma como si fuese de canal, ¿sí? Es característico de muchas vértebras cervicales, ¿sí? De las vértebras cervicales tipo, de manera que queda como si fuese bitubercular o bituberosa, ¿sí? Un tubérculo izquierdo y un tubérculo derecho que aquí se pueden apreciar muy bien. Esta es la apófisis espinosa del axis. Hacia los laterales de las espinosas y yéndose hacia anterior, ahí lo tenemos en línea punteada, tenemos a las láminas, tanto izquierda como derecha, que suelen cerrar la parte posterior del arco vertebral. Ya hacia los laterales de las láminas y en la parte más lateral e inferior tenemos la apófisis articular izquierda y la apófisis articular inferior derecha, ¿sí? Apófisis inferiores. Importante de estas apófisis articulares que albergan a las carillas articulares del mismo nombre, pero no la podemos ver desde esta proyección porque tiene una orientación hacia anterior e inferior, ¿sí? Y también hacia lateral, de manera que en esta vista, la vista posterior no es la mejor proyección para ver estas carillas articulares. Hacia superior sí vemos las carillas articulares superiores, tanto derecha como izquierda. Fíjense que tienen una orientación superior y lateral, y recordemos que estaban incrustadas en lo que es la parte lateral del cuerpo del axis, sobre el pedículo y sobre las raíces de la apófisis transversa. Entre las entre las carillas articulares superiores y su respectiva apófisis y las apófisis articulares inferiores hay un espacio, ¿sí? Que es un poco más delgado o débil, que se denomina fascia interarticularis o istmo vertebral, ¿sí? Es una zona de debilidad. Ya hacia anterior tenemos ahí en línea punteada delimitado lo que es la cara posterior del cuerpo del axis, ¿sí? Fíjense cómo se ven ahí unos orificios que son de entrada y salida de los vasos que nutren al cuerpo vertebral en este caso. Van a ver que la mayoría de las vértebras, son casi todas, tienen esos orificios vasculares en la cara posterior en mayor medida y de mayor tamaño. Bien, hacia los costados del cuerpo, yendo desde el cuerpo del axis, la cara lateral, hacia la lámina, tenemos al pedículo, en este caso pedículo izquierdo, esta es la zona del pedículo, y la zona del pedículo derecho, ¿sí? Repetimos, no es la mejor visión para ver cada una de estas estructuras que nombramos recién, que son los pedículos. Hacia superior sí vemos de lleno lo que es la apófisis odontoides desde su cara posterior, ¿sí? Fíjense que la vista posterior y anterior son las mejores proyecciones, y bueno, y luego vamos a la lateral para ver todo lo que es el largo de la apófisis odontoides. ¿Qué podemos observar en la vista posterior? Primero el vértice o apex, la parte más superior en punta de la apófisis odontoides, que que suele fracturarse y no suele traer muchos inconvenientes. El cuerpo del axis, que es la porción más abultada, ¿sí? la más grandecita, que está debajo del vértice. Luego sigue el cuello, la parte de la constricción más inferior. Y por último, la base, ¿sí? El lugar de implantación ya con el cuerpo, ¿sí? El cuello es muy importante, como repetimos en otros videos, ya que la fractura del mismo suele dar movilidad a la apófisis odontoide, con peligro de que se luxe y se vaya hacia la parte posterior del canal vertebral y lesione a la médula espinal. Hacia los laterales de la apófisis odontoide teníamos las masas laterales del atlas con sus respectivos pedículos, y recordemos que se articulaban tanto en la parte lateral con las carillas articulares, tanto derecha como izquierda como derecha, y posterior a la apófisis odontoides teníamos la carilla articular, ¿sí? La apófisis odontoides tiene dos carillas, una articular anterior y otra posterior, como vemos acá en el esquema, ¿sí?
Esta posterior lo que hace es prestarle al ligamento transverso, ¿sí?, una carilla articular, de manera que este ligamento rodea la parte posterior, se insertan las masas laterales, la parte medial de las masas laterales, el tubérculo del ligamento transverso, y rodea a la apófisis odontoides, pegándose a la carilla articular posterior, ¿sí?, y junto con el arco anterior, recordemos que encierran a la apófisis odontoides. Bien, ahí lo señalamos. Por último, tenemos las apófisis transversas, ¿sí?, del lado izquierdo y del lado derecho, que lo señalamos. Y acá vemos al foramen transverso desde una vista posterior, ¿sí? Fíjense que no tiene una orientación super inferior directa como en el atlas, ¿sí?, sino que es un poquitito más horizontalizado. Y de ese foramen transverso emerge la arteria vertebral, ¿sí?, en su porción B2. Recordemos que esta es la segunda porción de la arteria vertebral, ¿sí?, acá del lado izquierdo la señalamos, que va del foramen transverso del axis, en este caso hacia el foramen transverso del atlas, para rodearla, para atravesar por el foramen transverso y rodear la masa lateral por la parte posterior. Esta ya sería la porción B3 de la arteria vertebral. Por último, ya en el foramen vertebral tenemos como contenido más importante a la médula espinal cervical. Fíjense, esta sería la visión posterior de una médula espinal, importante también en los abordajes quirúrgicos. Esta es la visión con la que nos vamos a encontrar una vez abierta la dura madre, ¿sí?, cara posterior de la médula espinal con las respectivas raíces saliendo hacia los costados. En este caso sería la segunda raíz o nervio que se junta para formar el nervio espinal, ¿sí?, el segundo nervio raquídeo del lado derecho y del lado izquierdo. Muy bien amigos, espero que les haya gustado. Si es así, denle like, suscríbanse, dejen comentarios en lo que es el canal para seguir subiendo videos de interés. Saludos.